Decorar la entrada de tu casa. Trucos y consejos para hacerlo con estilo. La primera impresión siempre es importante, especialmente cuando se trata de un espacio tan personal como nuestra casa, porque en ella recibimos a familiares, amigos e incluso, en alguna que otra ocasión, a desconocidos como repetidos, opereros, vendaderos, etc. De ahí que la entrada sea una de las razones en más que debíamos cuidar la presentación e imagen. Es que abrimos la puerta al visitante, y ahí está, a la que también conocemos como recibidor. Es lugar que marca el inicio de un mundo nuevo, en el que nosotros hemos decidido todos los detalles, los colores de las paredes, el mobiliario, el estilo y más. Por lo que de nuestras elecciones dependerá la opinión que llevará el recién llegado, sobre todo si no pasar de entrada ni ver el resto de las instancias. Ideas de decoración para la entrada de tu casa. ¿De qué dejas espacio para pasar con comodidad el primer mandamiento? Es tener siempre presente la función de la entrada de una casa, la de ser el principal lugar de paso junto con el pasillo, ya que los requerimos cada vez que entramos o salimos, por lo que necesariamente debemos tener en cuenta el espacio con el que contamos y liberarlo, para que cualquier persona pueda moverse por él con comodidad y sin golpear a ningún objeto o mueble. Para que te hagas una idea, lo recomendable es que en el caso de que el recibidor sea pequeño, esta cuenta con el menos de metro cuidado, ya que se trata de un pasillo. Esta al menos disponga de 1,20 metros de ancho, para que pasar por él no resulta incómodo. Delimite claramente la entrada. Al tratarse de un lugar que cumplía con unas funciones tan específicas, lo mejor es que los separes claramente del resto de las estancias. Aquí el propio diseño de la casa podrá echarte una mano con sus tápicas, aunque también podrás utilizar las descripciones del mobiliario, los colores de las paredes o la superficie de una alfombra. La entrada siempre acompañada de un mueble o pericho. Abrigo, cartera, pulso de mano, llevas, gafas, bolsas. Son muchos los objetos que podemos llevar a llegar a casa y que probablemente estemos diseñados soltar nada más entrar por la puerta. De manera que tenemos que ponerse fácil y buscar un mueble que nos aporte comodidad y funcionalidad. Si nuestro recibidor es poco espacio, quizá nos bastante con un bachero, pared para discutir los abrigos o bolsas y un pequeño mueble para dejar lo más importante, como las llevas o las gafas, o incluso una pequeña silla, banco o que patrita que cumplía con esa función. Y si de mayor tamaño, las opciones se multiplican, porque hay multitud de muebles que servían para decorar la entrada de tu casa. Todo dependerá de los que necesitamos, ya que, por ejemplo, si acostumbramos nada más poner los países en nuestro hogar, podemos optar por un práctico mueble zapatero. Mientras que acostumbramos de muchas cosas al entrar, deberíamos escoger mejor un mueble de recibidor con una superficie amplia. Saca partido de los complementos. Además de un mueble o prepacho, también podrás instalar o colocar otros elementos habituales en la entrada de una casa. Nos referimos a los complementos decorativos, elementos ideales. Se dispone de una consola o meseta con una buena superficie y que te ayudarán a reforzar tu estilo decorativo. Se nos ocurran un jarrón o sitio con flores, una alhambra de mesa que dé una iluminación indirecta y acogedora en las tardes y noches, un batillo o bandeja para dejar las llaves, por no mencionar otros elementos con lo que podrás decorar las paredes, como un espejo, también una lámpara o cuadros y fotografía. El estilo de tu casa comienza de la entrada. Probablemente hayas decidido dar a tu vivienda un estilo de decoración muy definido
en cuyo caso ten en cuenta siempre que un sello debe notarse desde el mismo respirador, para que el conjunto tenga pleno sentido. Como ya hemos explicado al principio, esta zona es un libro abierto y dice muchas cosas de las personas que habiten la casa, por lo que puedes aprovechar la entrada para crear una impresión en tus visitas. Ya si te gusta arriesgar, puedes hacerlo también, para lo cual tendrás la opción de instalar un mueble diferente al resto del estilo de la casa. Este puede tener un diseño propio que llama bastante la atención, pero recuerdo de unos complementos que encajan bien con diseños y color, como un espejo o armario. Apuesta por la visualmente bonito, sin perder la practicidad. Una entrada bien decorada tiene que animar al visitante a entrar y generar la curiosidad sobre lo que encontraba más adelante en la casa. De esta forma, lo que tenemos que buscar es que produzca sensaciones positivas y atrayentes. Normalmente en decoración, conseguir combinaciones de muebles, colores y distribuciones que dan resultados bonitos para la vista. Y esta búsqueda se tiende a centrar en el receptor. Así que dudas de dedicarla más tiempo a su decoración que a otras zonas de la casa, ya que además de buscar los visitos, es básico que deja de lado de practicidad y funcionalidad de muebles que elijas. Cuida especialmente el suelo. La superficie que pisará tú y el resto de tus visitantes también merece una parte, al tratarse de los primeros metros de tu casa. Probablemente termine siendo la zona más sostenible de usar, ya que los salimos pisar con el calzado de la calle y hasta allí arrastramos bulbo, tierra, arena, etc. Por lo tanto, como primer requisito, elige un suelo que sea fácil de limpiar y que te ofrezca durabilidad, sin olvidar tampoco unas propiedades anticidales para que puedas usarlo sin miedo a sufrir una caída o tapiaza. Todo esto será lo principal, y una soltido podrás pasar a los detalles estéticos. Es más, el suelo es una parte fundamental de la decoración de la entrada de tu casa, porque puedes elegir multitud de materiales y diseños para lograr resultados distintos. Por ejemplo, la madera aporta calidad y naturalidad, pero es poco resistente a la suciedad o la humedad, mientras que los laminados o vinilos son más durados y te preocupen infinitas opciones de diseños. Aunque si esas estructuras te obligaran a sustituir por completo la pieza afectada, y si tienes insertado un suelo en tu hogar, no te termine convencer y buscas probar una nueva opción sin completarle. Opta por una alfombra. Le dará un plus de confort, te ayudará a delimitar el espacio de la entrada y podrás elegir un diseño que más te gusta para que complemente el resto de elementos del respirador. ¿Qué colores elegir? Lo lógico es que en la zona del recibidor no haya ninguna ventana, tan solo la puerta a la que te da acceso. Esto quiere decir que acostumbra ser una de las zonas peor inmundas de la casa, por lo que los aconseja es que utilicemos colores claros, como el blanco, el azul, el beige o el rosa, para obtener la cierta claridad e incluso transmitir sensaciones de mayor espacialidad. Y así lo que es presentar un recibidor mucho más personal y enérgico. También podrás optar sin miedo por tonos más atrevidos. Naranja es un color social que seguramente resulta atractivo para tus visitas, mientras que el negro es una opción muy elegante que podrás combinar a la perfección con el blanco para conseguir el resultado sobrio pero a la vez interesante. Y en cuanto al verde, puede ser una acción estupenda si tu estilo es natural.
y decoras la zona con plantas y muebles de madera, nieve, etc. Aplica ya estos consejos con estilo para decorar la entrada de tu casa. Ya empieza a sorprender a tus invitados. ¿Qué te han parecido estas 8 recomendaciones para decorar la entrada de tu casa? Conseguir un resultado visto atractivo no es complicado, así que te animes a llevarla a la práctica para que tus visitas se lleven un recuerdo inolvidable. El estilo de tu casa comienza de la entrada. Probablemente hayas decidido dar a tu vivienda un estilo de decoración muy definido, en cuyo caso ten en cuenta siempre que un sello debe notarse desde el mismo respirador, para que el conjunto tenga pleno sentido. Como ya hemos explicado al principio, esta zona es un libro abierto y dice muchas cosas de las personas que habitan la casa, por lo que puedes aprovechar la entrada para crear una impresión en tus visitas. Ya si te gusta arriesgar, puedes hacerlo también, para lo cual tendrás la opción de instalar un mueble diferente al resto del estilo de la casa. Este puede tener un diseño propio que llama bastante la atención, pero recuerdo de unos complementos que encajan bien con diseños y color, como un espejo o armario. Apuesta por la visualmente bonito, sin perder la practicidad. Una entrada bien decorada tiene que animar al visitante a entrar y generar la curiosidad sobre lo que encontraba más adelante en la casa. De esta forma, lo que tenemos que buscar es que produzca sensaciones positivas y atrayentes. Normalmente en decoración, conseguir combinaciones de muebles, colores y distribuciones que dan resultados bonitos para la vista. Y esta búsqueda se tiene a sentar en el receptor. Así que dudas de dedicarla más tiempo a su decoración que a otras zonas de la casa, ya que además de buscar los visitos, es básico que deja de lado de practicidad y funcionalidad de muebles que elijas. Cuida especialmente el suelo. La superficie que pisará tú y el resto de tus visitantes también merece una parte, al tratarse de los primeros metros de tu casa. Probablemente termine siendo la zona más sostenible de usar, ya que los salimos pisar con el calzado de la calle y hasta allí arrastramos bulbo, tierra, arena, etc. Por lo tanto, como primer requisito, elige un suelo que sea fácil de limpiar y que te ofrezca durabilidad, sin olvidar tampoco unas propiedades antioxidantes para que puedas usarlos sin miedo a sufrir una caída o tapiaza. Todo esto será lo principal, y una soltido podrás pasar a los detalles estéticos. Es más, el suelo es una parte fundamental de la decoración de la entrada de tu casa, porque puedes elegir multitud de materiales y diseños para lograr resultados distintos. Por ejemplo, la madera aporta calidad y naturalidad, pero es poco resistente a la humedad o la humedad, mientras que los laminados o vinilos son más durados y te preocupan infinitas opciones de diseños, aunque si esas estorbaran te obligarán a sustituir por completo la pieza afectada. Y si tienes insertado un suelo en tu hogar, no te termine con convencer y buscas probar una nueva opción sin completarle. Opta por una alfombra. Le dará un plus de confort, te ayudará a delimitar el espacio de la entrada y podrás elegir un diseño que más te gusta, para que complemente el resto de elementos del respirador. ¿Qué colores elegir? Lo lógico es que en la zona del recibidor no haya ninguna ventana,
tan solo la puerta a la que te da acceso. Esto quiere decir que acostumbra ser una de las zonas peor y inmundas de la casa, por lo que los aconseja es que utilicemos colores claros, como el blanco, el azul, el beige o el rosa, para obtener la cierta claridad e incluso transmitir sensaciones de mayor espacialidad. Y así lo que es presentar un recibidor mucho más personal y enérgico. También podrás optar sin miedo por tonos más atrevidos. Naranja es un color social que seguramente resulta atractivo para tus visitas, mientras que el negro es una opción muy elegante que podrás combinar a la perfección con el blanco para conseguir el resultado sobrio pero a la vez interesante. Y en cuanto al verde, puede ser una acción estupenda si tu estilo es natural y decoras la zona con plantas y muebles de madera, nieve, etc. Aplica ya estos consejos con estilo para decorar la entrada de tu casa. Ya empieza a sorprender a tus invitados. ¿Qué te han parecido estas 8 recomendaciones para decorar la entrada de tu casa? Conseguir un resaltado visto atractivo no es complicado, así que te animes a llevarla a la práctica para que tus visitas se lleven un recuerdo inolvidable.